El saludo para todos, mi nombre es Luz Celeste Vallejo. El día de hoy vamos a hacer una ponencia sobre lo que es el nihilismo a base de lo que opina Nietzsche. En esta oportunidad vamos a hablar sobre acerca de dos lecturas. La primera se llama El nihilismo europeo y la segunda se llama Nietzsche y el nihilismo. Entonces vamos a profundizar un poquito más sobre esto, vamos a hacer como una crítica y luego vamos a también hablar sobre el tema de la lectura que le correspondió a mi compañero Juan Manuel y a dar como un punto de vista mío, o sea, muy propio de lo que él expone. Bueno, en la primera lectura, el nihilismo europeo, nos sumergimos en tres fases sobre Nietzsche, en lo que él nos expone. Él nos dice sobre lo que es la moralidad, vamos a ver un poquito sobre la moralidad, lo que es el tema del cristianismo para él, y bueno, lo que él considera como la lucha contra el romanticismo. Nietzsche nos argumenta que el hecho de que el ser humano reciba estímulos externos nos ha debilitado. Lo que refleja para él, o lo que dice que se ha convertido en un ser reactivo, y que pues esto se refleja en lo que es la moralidad, la basada en la culpa y el castigo, y lo que él pues cataloga como lo que es la individualidad y la creatividad. Como bien hablamos en otra oportunidad, Nietzsche nos argumenta que a pesar del tiempo, el hombre se ha vuelto como algo o sea, es muy fácil para nosotros en la actualidad como conformarnos y nos hemos vuelto seres humanos, o sea, como que perdemos la importancia o el valor de esforzarnos y ese tipo de cosas y en realidad nos volvemos muy sin importancia, o sea, hacemos las cosas porque sí y como que muy mecánicos, por así decirlo. Creo que Nietzsche critica la ciencia, como sobre todo la artificial, y ya que argumenta esto, que es muy pues como su palabra lo dice, muy artificial. Él considera que le hace falta profundidad y pues según él se ha convertido en un mecanismo, como lo venía yo diciendo, sobre el control social. O sea que más que todo, por ejemplo, en otra oportunidad también hablé de lo que era las nuevas tecnologías, como estas ideas artificiales y este tipo de cosas. Creo que va muy bien con el pensamiento de lo que nos dice Nietzsche. Creo que por parte del cristianismo, él la critica y considera que es una forma de esclavitud, eh, pues ya que es como una religión y una vida, y bueno, no es una religión. Y, y para él creo que dice que niega la vida y exalta lo de la muerte, sobre el tema de, pues ya sabemos lo que es el cristianismo como tal. Creo que para Nietzsche él obstaculizó un desarrollo, según el cristianismo para él, es como el obstaculizar desarrollos individuales o creativos. Sí, o sea, el pertenecer a esta religión para él es como limitarnos, de alguna manera, tratando de entender con un poquito su pensamiento. Por supuesto, como dije, también vamos a tocar el tema del romanticismo, que él exalta la subjetividad y pues la falta de emoción y razón en la realidad. O sea, para él el romanticismo es como dejar de lado lo que es la razón completa como tal nosotros y actuar por simple hecho de actuar sin pensar y este tipo de cosas. Bueno, ahora vamos a hablar sobre lo que vendría siendo una pequeña crítica, por así decirlo, o bueno, un comentario, una retroalimentación de lo que expuso mi compañero en la ficha de lectura. Él está hablando sobre el vitalismo de Arthur. Recordamos que yo estoy tratando un tema diferente, entonces para mí es un enfoque diferente, pero creo que complementa muy bien los conceptos. Al hablar él de la vitalidad y la fuerza de la vida, son conceptos, sobre conceptos muy centrales. Más sin embargo, si lo analizamos desde lo que es el nihilismo de Nietzsche, nos adentramos en un territorio un poco diferente en la filosofía. Creo que se destaca la diversidad de perspectivas diferentes y podemos enfatizar en la transición hacia el tiempo principal del nihilismo y la filosofía de Nietzsche, que vendría siendo la exposición que yo estoy haciendo en este video y la que pues él abre en la ficha de lectura. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su tiempo. Hola, mi nombre es Juan Pablo Ángel Puentes y soy estudiante de la Universidad de la UNAM. Hoy estamos en el curso de Filosofía Contemporánea y vamos a hablar sobre la primera edición de la obra El mundo como voluntad y presentación, la primera. Nos explicará la forma de poder comprender en la mayor medida posible este escrito. El pensamiento que se busca lograr es único, pero el camino es largo. Por ello no se puede evitar interpretaciones diversas. Entonces demos en el primer paso un sistema de pensamiento, como se plantea la primera. Este posee una conexión arquitectónica, es decir, que soporte otra sin que éste soporte aquella. Con los cimientos sostengan todos sin tener sostenidos por ellas y que la cúspide
sea soportada sin soportar nada. Es decir, que busca una edificación primaria para poder entender y comprender los escritos que vamos a hablar. En el segundo, la segunda exigencia que tiene es que antes que el libro se lea, se debe leer la introducción a él. No se puede conocer un escrito sin conocer esa introducción. Y propedéutica, todo el contenido se encuentra ahí como si del libro se tratase. Además, algo que se debe recalcar del autor es que en el estado y la vida tomada del autor se ha dejado inmerso en la filosofía kantiana. Se basa en la filosofía de Kant. Tercer y final requisito, planteado al lector podría suponer tácitamente el conocimiento del fenómeno más importante que ha producido la filosofía, refiriéndose a los principales escritos de Kant, relacionado al espíritu y la realidad hablada, trayendo un estilo de metafísica y ciertas moralidades extraídas de Kant. Esta filosofía de Kant es única, pues el conocimiento profundo se supone directamente lo que es exponer, pero si el lector ha parado en la escuela de Platón, estará preparada y el lector más receptivo al oír. Tenemos el prólogo de la segunda edición, donde vamos a encontrar más vitalismo del pensamiento del autor, el que toma en serio y dedica a un asunto lo que trae las ventajas materiales. No cuenta con el interés de los contemporáneos, pero verá el asunto de los casos. Mientras la apariencia tiene la finalidad, en consecuencia, testigo de la historia de la literatura. Todo valor necesita mucho tiempo para tener vigencia aún más en el género, que instruía y no divertía, y mientras tanto resplandecía lo falso, pues esta maldición del mundo y necesidad y miseria, pues se preocupan por estas, y deben ser suplidas en el afán noble elevado, como la búsqueda de la luz y la verdad. Por tanto, con razón, Kant devolvió a la filosofía su prestigio. Este prestigio se convirtió en instrumento de los fines estatales de los de arriba y personales de los de abajo. Lo utilizaron en un estilo de forma de poder, utilizando la filosofía como un estatus, uso político y reintegrado a la sociedad como una labor remunerada, perdiendo los principios y otros principios y lo que podríamos denominar como la voluntad de un filósofo. Ahora, el libro, según una investigación aparte, les dejaré el enlace en la ficha de lectura, El mundo como voluntad y presentación de 1819 y Parerga y Palomea. Vamos a hablar. Se puede pensar que el autor es el precursor del vitalismo por su planteamiento filosófico. Lo que viene a mencionar es Spornau, no sé pronunciarlo muy bien, disculpen, y también un pensador irracionalista, puesto que afirma que el mundo es una presentación de una voluntad ciega. Además, la voluntad como última base de las cosas es algo parecido al neónimo kantiano, el eterno bucle de deseos e insatisfacción en lo que para él justifica el pesimismo. Porque para él los seres humanos están en lo peor de los mundos posibles. Si bien el pensador alemán considera que el camino de la salvación es en la contemplación estética, el ascetismo y en una moral fundamentada en renuncia y la piedad. En base a toda esta obra que hemos leído y he planteado, la mayoría de los primeros prólogos, los tres, es cómo interpretar bien la filosofía, o sea, cómo leer la obra que se ha escrito. Sin embargo, este pequeño y último apartado es una reseña de por qué se considera el vitalismo de él. Y sus partes de vitalismo se basan también en Kant. Muchísimas gracias por su atención.